Con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Un comité de expertos y otro evaluador junto al Consejo de la Judicatura serán los encargados de definir los parámetros para la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Así lo detalló la presidenta del Consejo de la Judicatura tras ratificar la resolución de entrar a evaluar a la función judicial. Aquí el detalle de esta noticia. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán ser destituidos por una mala evaluación cualitativa y cuantitativa o por problemas de legitimidad y transparencia dentro del proceso de evaluación que emprenderá el Consejo de la Judicatura, que se apoyará en la academia para establecer los parámetros de evaluación. Por mandato constitucional y legal tenemos que entrar a ver la calidad de los fallos. El puntaje de la evaluación es 100 puntos y quienes no lleguen a los 80 puntos como mínimo, quienes no alcancen los límites establecidos, serán removidos. Esto establece la resolución que adoptó el Consejo de la Judicatura la semana pasada y el reglamento en el que se determinen específicamente los parámetros para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia se emitirá con el apoyo del Comité Evaluador, que entre otras cosas aportará con la metodología. El Comité de Expertos nos dé los parámetros metodológicos. Tendremos que conformar el comité evaluador. Previo a todo este proceso tendrá que conformarse la veeduría. Hay también una etapa de impugnación. Sin embargo, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia se mantiene renuente a que la evaluación de los jueces nacionales pueda implicar la destitución de sus cargos. El objetivo de la evaluación, que está previsto en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, se refiere para mejorar el servicio del funcionario, y quien no pasa la evaluación en la carrera judicial tiene, no estoy muy clara, son 2 o 3 meses para recuperarse y realizar una nueva evaluación, de modo que no sé cómo se vaya a actuar respecto de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Según la presidenta del Consejo de la Judicatura, ya tienen el compromiso de algunas universidades para participar en la evaluación y dependerá del trabajo del Comité de Expertos por un lado y del Comité Evaluador por otro, la agilidad que pueda tener el proceso de evaluación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Juristas consideran como adecuado el 80% de la calificación que deben obtener los jueces de la Corte Nacional de Justicia para permanecer en sus cargos. Sin embargo, si tienen dudas sobre los parámetros bajo los que se establecerán los criterios de legitimidad y transparencia. Si bien no se establece en detalle cuántos puntos corresponderá a cada criterio evaluado, el artículo 6 del reglamento sí determina que el juez o conjuez de la Corte Nacional de Justicia, que no alcance el 80% de los 100 puntos bajo los que será calificado, será removido del cargo. Yo no lo veo así que gravemente exigente. Creo que correcto ese puntaje. El tema está lo que se va a elaborar como cuestionario, como temario de evaluación. Ojalá sea lo esencial para saber la calidad de los jueces. Para Antonio Gagliardo, ex juez de la Corte Constitucional, el que esta evaluación que dejó pendiente el Consejo de la Judicatura Transitorio la convoque ahora al Consejo Definitivo, la hace aún más legítima. Podría pensarse que era una dedicatoria en ese momento, en esos pocos meses. Ahora no, ahora está el Consejo Titular, y que de manera ecuánime tendrá que hacerlo de manera muy objetiva. Donde sí se generan las dudas es en bajo qué parámetros se van a establecer los criterios de legitimidad y transparencia que deberán pasar los jueces evaluados, pues establece el reglamento que aquellos quienes hayan incurrido en una falta grave incluso deberán ser sometidos a procesos disciplinarios. Eso tendrán que hacer un reglamento, ampliar más, porque transparencia, por ejemplo, ver sus cuentas bancarias, ver su vida personal si no tienen problemas de denuncias penales con juicio. Y respecto a las salas, destacan que la Corte Nacional de Justicia definitivamente tiene temas a cuestionar. A ver, sobre todo la lentitud y el sometimiento al poder político. Eso lamentablemente estuvo clarísimo en la Corte Nacional de Justicia. Los fallos sí deben ser revisados, aunque no pueden ser revocables, pero sí en lo que es la calidad del fallo. Hay 21 jueces y 15 conjueces en esta Corte Nacional de Justicia, que tiene 7.389 causas pendientes y que ha resuelto 67.672 casos. Dayana Monroy, 24 horas.
El pago de diezmos en el IES llegó con más de $378.000 a las cuentas de Alianza País y de directivos del Seguro Social durante la administración de Richard Espinosa. Sus asesores también fueron beneficiados con depósitos de decenas de miles de dólares. Los descuentos llegaron por nómina para 533 funcionarios del IES, que según la Contraloría no autorizaron ceder parte de su sueldo como aporte a los llamados soldados de la Revolución Ciudadana, movimiento Cambio Generacional, liderado entre otros personajes por Richard Espinosa, para entonces titular del IES. Previo al descuento de estos diezmos, ya se habían hecho las transferencias, se hacían las transferencias a determinadas cuentas y después se ordenaba que se hagan los descuentos a los funcionarios para cubrir a cambio lo que ya se había depositado. Esto es un delito. 24 horas indagó cada una de las transacciones reportadas en el informe de Contraloría y entre los beneficiarios de más de $360.000 están el movimiento político de Richard Espinosa y sus asesores. ¿Quién les pidió la colaboración? Recursos. La colaboración, cada miembro, cada servidor que quiso colaborar con el proceso hizo y firmó su carta de autorización. Pero esas firmas no aparecen. Eso habría que ver. Para el movimiento Alianza País llegaron $135.000. Para Giovanna León, entonces directora del IES, $35.000. Para Freddy Bastidas Rodríguez, quien consta en nómina como chofer, llegaron $13.000. Para José Poveda, asesor de Richard Espinosa, $103.000. Luis Echeverría, administrador del IES, $26.000. Manuel Mariño Tapia, asesor de la presidencia del IES, $47.000. Y para la relacionadora pública María Augusta Calle Gómez, $3.000. La exdirectora del IES, Giovanna León, no niega que hubo los descuentos. No obstante, asegura que el dinero no fue a sus cuentas personales, pero se sabe que sí manejó ese dinero. ¿Usted manejaba los recursos de esa cuenta? Esa cuenta no es una cuenta personal, es lo que yo le Pero manejaba decir. Esos recursos. Es una cuenta que tenía establecida la finalidad, no es una cuenta personal, no era una cuenta que tenía mi exclusiva disposición o autorización. No es mi cuenta personal, es una cuenta que... ¿Tenía usted firma autorizada ahí? Eso lo vamos a seguir presentando en el informe de descargo. Lo cierto es que en la lista de los beneficiarios vemos el nombre de José Rafael Poveda Reyes. $103.000 salieron de los sueldos de funcionarios del IES a su cuenta personal. Fue un hombre de confianza de Richard Espinosa desde el Ministerio de Relaciones Laborales y lo acompañó hasta el Seguro Social. Lo cierto es que sin siquiera guardar las formas, Luis Echeverría, tesorero del movimiento Cambio Generacional, vinculado a Alianza País, notificó en febrero del 2018 al director financiero del IES el número de cuenta en la que se debía depositar el dinero. Luis Echeverría fue el administrador del IES presidido por Richard Espinosa, a la vez firma como tesorero del movimiento Cambio Generacional y es quien pide que el dinero pase a sus cuentas. Nuevamente, de los descuentos a los trabajadores. Un señor Urbano autorizaba el gasto. Un señor Cárdenas autorizaba el pago. Ilegalmente, el autorizador de pago continúa en las mismas funciones. Tratamos de concretar una entrevista con el resto de los beneficiarios del llamado diezmo descontado a trabajadores del IES, pero o no respondieron o no aceptaron dar su versión sobre el tema. En siguientes emisiones abordaremos otros casos de personajes que recibieron algunos miles de dólares del salario supuestamente inembargable de los trabajadores. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Desde hoy revisaremos algunos detalles sobre la trayectoria de los aspirantes a fiscal general del Estado en un concurso que ha entrado en fase decisiva. En esta ocasión conoceremos quién es el candidato Javier Bosques Villena. En muchos casos. Asegura que su experiencia en la Fiscalía le ha dado herramientas para poder entrar entre los mejor puntuados en este concurso para fiscal. Fue la mejor nota del examen escrito, obtuvo 15 sobre 20 y reconoce que fue complicado. Estaba complicado y esa es la razón, por eso es que ahí algo pasó, claro, algo pasó.
es Javier Bosques Villena, nacido en San Miguel de Bolívar, graduado en la Universidad Central de Quito y quien lleva 13 años de ejercicio profesional, 16 años en la función judicial. Es magíster en Derecho Procesal Penal y especializado en litigación oral. Su puntaje preliminar en este concurso le da 59.93 puntos. Es ahora fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y desde ahí ha manejado casos de falsificaciones, estafas masivas y otros en los que dice ha logrado importantes sentencias. Hoy cree que de llegar a la Fiscalía General hay mucho por cambiar. No más intromisiones, no más contaminaciones de la política en la justicia. El abogado, mientras más político es, se convierte en menos abogado. Niega vinculación política alguna. No obstante, en sus redes sociales comparte con frecuencia las publicaciones del Grupo Estrategia Ecuador, con clara afinidad a campañas de la Revolución Ciudadana. Asegura que no han pasado por sus manos los llamados casos emblemáticos que involucran a exfuncionarios del gobierno de Correa, pero cree que de ser así, su manejo sería técnico. Trabajar en la Fiscalía de ejercer la acción pública es muy delicada y por eso tenemos que ser muy profesionales, muy técnicos, conocedores del derecho penal. El reto es asumir una fiscalía con serios problemas de imagen, una fiscalía que durante años ha sido relacionada con la política y vinculada con el poder. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Mesa por la Verdad y la Justicia, creada en el Consejo de la Judicatura Transitorio, entregó el informe final que concluye en que hubo persecución política durante el gobierno de Rafael Correa a indígenas, periodistas y policías. Casos como el 30S, los 10 del Uluncoto, pases policiales, los 21 del Arbolito y otros forman parte de los 295 casos que se analizaron en esta mesa de justicia, que concluyó en que hubo persecución política durante el gobierno de Rafael Correa. Esta persecución fue sistemática. Opinar diferente, ser diferente fue suficiente para ser perseguido. Fue estructurada en la medida en que no fue la acción de una persona en un ministerio. Fue la colaboración de varias instituciones, de varios ministerios y lamentablemente también del sistema de justicia. Sistema de justicia que tildan como lamentable durante la década anterior. Procesos judiciales de principio a fin están plagados de inconstitucionalidades, están plagados de violaciones al debido proceso. Aquí están señalados 495 jueces con jueces y fiscales, 14 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Y así lo corroboran los afectados que estuvieron presentes. Nos defendíamos de lo que le acusaban, desvirtuábamos todo y nos terminaban sentenciando por otra cosa. Pedimos que se haga justicia, no solamente a ciertos ciudadanos, sino tiene que ser a todos. Aunque muchos de los asistentes pidieron explicaciones sobre las conclusiones del informe. El presidente de la mesa dijo que se les entregará el informe para que lo analicen y también llegará a manos del Consejo de la Judicatura y de la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Hernán Rivadeneira, se retiró del concurso para defensor del pueblo, aduciendo problemas de salud, y ahora solo quedan 4 postulantes. Este lunes se cumplió la audiencia oral que forma parte de la tercera fase del proceso, en el cual argumentan casos hipotéticos y responden preguntas de los miembros del Consejo de Participación Transitorio sobre 30 puntos. Esta fase de valoración tiene 3 valoraciones. La primera respecto de los méritos que hace la Comisión Técnica Ciudadana de Selección. La segunda valoración, que es la que se dan los postulantes por el examen, que ese examen fue elaborado por una comisión de académicos y es esta comisión la que atiende las solicitudes de recalificación en el caso de que hayan existido. Y la tercera valoración es la que hace el Pleno del Consejo a través de la entrevista o audiencia oral. En este caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo ha hecho la entrevista y esta es valorada con 30 puntos.
El presidente de la República envió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la terna para superintendente de bancos. La terna está integrada por 3 mujeres y encabezada por Ruth Patricia Arregui Solano, Carmen Lucía Carrasco Espinosa y Virginia del Carmen Escobar Jacome. El Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Análisis Financiero de la UAFE firmaron un convenio de cooperación que pretende prevenir, detectar y erradicar el uso de dineros de lavado de activos, específicamente en operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas durante la campaña electoral. Con este acuerdo institucional, la UAFE se comprometió en realizar capacitaciones periódicas a funcionarios del organismo electoral. A través del asesoramiento de profesionales en materia de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, vamos a trabajar en conjunto y una vez que se reporte alguna sospecha por parte del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente iniciaremos nuestro trabajo. La intención del CNE no es solo que se revisen los recursos usados en campaña, sino todos los gastos en que incurren las organizaciones políticas anualmente. Invitamos a todas las organizaciones políticas, a los ciudadanos, a los candidatos, en caso de tener sospechas, en caso de tener pruebas de cualquier ilícito en el proceso de campaña o en el fondo partidario, en el financiamiento para el funcionamiento de las organizaciones políticas, hacernos llegar de que esto ocurre. Nosotros hasta el momento no hemos recibido absolutamente ninguna denuncia de forma oficial. El consejero Luis Verde Soto presentó días atrás un estudio en el que se señalaba que el dinero del narcotráfico se habría infiltrado en ciertos actos proselitistas. El informe está en manos de la Fiscalía General de la República. El CNE anunció que próximamente la ciudadanía podrá hacer denuncias anónimas sobre hechos irregulares en la campaña electoral a través de la página web de esta institución. Natalie de Nóbrega, 24 horas. En los exteriores del Consejo Nacional Electoral de El Oro, este lunes hubo disturbios. Candidatos e integrantes de más de una docena de organizaciones políticas protestaron por la conformación de la nueva directiva de la Junta Electoral. Fueron más de 100 personas las que se movilizaron este lunes en Machala. Con banderas y parlantes, candidatos y militantes de 15 organizaciones políticas marcharon hasta los exteriores del edificio del CNE en El Oro para rechazar la designación de Mario Rodríguez como nuevo presidente de la Junta Electoral. Tampoco querían a Julio Peña Herrera, funcionario del organismo en la capital, como vocal. Menos de un mes de la cita en las urnas, en la delegación provincial no había directiva. Recién se iba a conformar en medio de los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública durante el día. Es que antes del inicio de la campaña se presentaron denuncias y reclamos que llevaron a la destitución de 2 de los anteriores funcionarios, pero no fueron rápidamente reemplazados. Desde el pasado 18 de febrero, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Junta que dejó sin efecto la calificación de todas las candidaturas, por lo que comenzó un proceso de recalificación que ha tenido inhabilitados los fondos para la promoción electoral de las organizaciones políticas, excepto una, según indican. 20 representantes de las organizaciones políticas ingresaron al Salón de la Democracia para dialogar con los miembros de la Junta Electoral. Allí el cuestionado vocal les pidió que por el bien del proceso electoral. Déjenos trabajar, por favor. Tras horas de discusión, Joana Tigre fue designada presidenta. En rueda de prensa ofreció acelerar la gestión para que se pueda asignar ya el fondo de promoción. Estamos trabajando incansablemente para que el fondo de promoción electoral se haga llegar a las organizaciones políticas lo más pronto posible. Habló de transparencia y garantizó: la voluntad de los ciudadanos orenses se va a hacer valer, se va a hacer respetar como debe, como lo manda la Constitución y como lo manda la ley. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos. El gobierno firmó un acuerdo interministerial que establece la moratoria del uso del suero de leche en la industria por 6 meses, mientras generan la reglamentación necesaria definitiva. Además, anunciaron la intención de terminar con la informalidad del sector. Esta vez la marcha del sector lechero y ganadero fue a favor de las medidas del gobierno. Ellos caminaron hasta la Plaza Grande y fue el presidente de la República, Lenín Moreno, quien los recibió desde el balcón del Palacio. Allí les dirigió palabras de apoyo. No vamos a abandonarles nunca. Los acuerdos se van a cumplir a rajatabla. Vamos a protegerlos.
Así, los representantes de los ministerios de Agricultura e Industrias y Productividad firmaron un acuerdo para suspender la comercialización del suero de la leche. Solo se permitirá únicamente el autoconsumo. Lo que hemos hecho hoy es llegar a acuerdos. Es el único camino por el que vamos a salir adelante, que permitan incrementar el consumo de lácteos, fomentar exportaciones, controlar la comercialización informal de suero de leche y productos lácteos informales. Según el ministro Lasso, durante este tiempo realizarán diversos tipos de análisis para llegar a una regulación que beneficie a todos los involucrados. La moratoria durará 6 meses, sin embargo, también tiene varios puntos en la parte técnica. El primero tiene que ver con el fomento al consumo de leche, normando exactamente cómo se puede usar el suero de leche, y vamos a generar un plan quesero para todos aquellos queseros artesanales y pequeños. Mientras tanto, continuarán los diálogos para llegar a una verdadera política pública. Esa es la gestión que se ha hecho y que se va a seguir respaldando desde la política. Esa es la apuesta del gobierno nacional. Los representantes de los diversos gremios relacionados con el sector lácteo aseguran que finalmente se escucharon sus voces y sus pedidos. Por primera vez en la historia, el poder político se alinea con el humilde, pequeño y mediano productor y le dice a una parte de la industria que corrija su maquiavélico proceder. El suero de leche es una de las puertas y esas otras puertas es la exportación, esas otras puertas es el fondo lechero que nos va a permitir generar campañas de consumo. De acuerdo con el ministro Javier Lasso, la moratoria entra en vigencia desde este lunes. Sin embargo, los precios no se afectarán. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ministerio de Trabajo, uno de los frentes en el seguimiento de que se cumpla la orden presidencial para la disminución del 10% de la nómina de empresas del Estado, recuerda que hay plazo para esto y cuál es la política del gobierno sobre quiénes deben irse. Solo la Presidencia, Sercop e Inmobiliar, que no son empresas públicas, han cumplido la disposición del presidente de presentar sus planes de ahorro, entre los que debe estar la disminución del 10% de la nómina de trabajadores. Pero las empresas públicas, casi ninguna. El Ministerio de Trabajo, que es uno de los frentes en el seguimiento, advierte que para esto hay un plazo. En marzo durante esto se realizará. La rapidez con la que se quiere aplicar esta disposición inquieta a los trabajadores. No hay estudios técnicos, indican. Entonces piensan que será lo mismo de siempre. ¿Quiénes van a ser los mayores afectados? Es el pueblo. Porque van a sacar a dedo a quienes no van a las marchas de gobierno, a quienes no van y no son compadres. Pero no, garantiza el ministro de Trabajo, señalando que precisamente para eso es que está el ministerio como uno de los veedores del proceso. Privilegiando siempre el evitar atacar a los trabajadores más necesitados, siempre serán direccionadas a nivel jerárquico superior, gerentes, directores. Los ojos están en aquellos que fueron contratados ocasionalmente y han estado repitiendo y repitiendo contratos precisamente por su acción política. Tienen una vigencia de hasta 12 meses y parecer no permanentes, para que la oportunidad de hacerlo. Anteriormente habían sido utilizados en forma indiscriminada, pero esas son las distorsiones que se están corrigiendo. Nombramientos según el ministro se respetarán y serán, si es el caso, cancelados con las debidas indemnizaciones de ley. El objetivo de la depuración de empresas públicas es por entregar saneado a la privatización de estas empresas. El Frente Unitario de Trabajadores anuncia movilizaciones si confirma esta tendencia. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El Ministerio de Educación continúa identificando las necesidades de la red de escuelas rurales que serán reabiertas para el siguiente periodo escolar en la zona 5, que comprende Bolívar, Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y varios cantones del Guayas. Son 87 establecimientos en lista. Esta es la Escuela Río Guayas, en el recinto Tres Haciendas, en el cantón Marcelino Maridueña. Fue cerrada en el 2015 y sus más de 40 estudiantes reubicados en otra escuela a 40 minutos caminando. El recorrido es largo, son 4 kilómetros de un camino lastrado y desolado. No hay transporte público, solo camiones y ocasionalmente motos. Semanas atrás, la hija de Victoria se salvó de ser violentada al regresar de la escuela. A mi niña me la quisieron raptar. Un carro que venía de Bucay. Antes que el profesor se dio cuenta quién era y el profesor llamó policía. Aquí en el recinto Tres Haciendas hay más de 40 niños en edad estudiantil. Algunos de ellos dejaron de estudiar una vez que la escuela cerró. Incluso uno sí estaba en sexto y cuando cerraron la escuela, él se quedó sin estudiar. Por las dificultades en la movilización y los peligros a los que se enfrentan los estudiantes, la Río Guayas será la primera escuela de la zona 5 que será reabierta para este periodo escolar en la costa.
costa. Aquí hay más de 25 niños ya inscritos. Se va a dar un mantenimiento íntegro, se va a cambiar techos, el mantenimiento al piso, los baños. Va a ser prácticamente nueva la institución. Las provincias de Bolívar, Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y varios cantones de Guayas comprenden la zona 5. Aquí son 87 los establecimientos en lista para su reapertura. Los alumnos estarán en sus unidades donde actualmente están. Una vez que está, digamos, todo trabajado, planificado, terminada la infraestructura, ahí los estudiantes pasan hasta donde calculamos entre septiembre, octubre, noviembre, en el mayor de los casos. En el gobierno anterior, cerca de 6.000 escuelas rurales fueron cerradas. Joana Ramos, 24 horas. Por orden judicial se volverán a colocar los sellos de clausura que el pasado 16 de febrero se permitió retirar de la acería china Shillong. Esto luego de que una acción de protección interpuesta por la compañía fuera negada. La Secretaría Anticorrupción aplaudió la acción. La justicia resolvió negar la acción de protección interpuesta por la defensa de la acería china Shillong, con lo que la medida cautelar emitida el pasado 16 de febrero que permitió retirar los sellos de clausura en la empresa quedaría sin efecto. Así lo dijo Wilson Zamora, representante de la Procuraduría General del Estado, que la mañana de este lunes asistió a la audiencia en respaldo al representante del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Declaró sin lugar el señor juez la acción de protección y las medidas cautelares que fueron revocadas, quedan insubsistentes. Lo que significa que van a volver a poner los sellos. Hay que esperar que el señor juez publique la sentencia por escrito, seguramente que sí. La defensa de la acería china había argumentado una presunta violación a sus derechos. Curro Samaniego, abogado de la empresa, dice que se han presentado los descargos correspondientes. SENAE observa la importación de maquinaria valorada en 11,4 millones de dólares, que según la entidad no tendrían soporte de adquisición. Hemos presentado ya la nueva documentación con las facturas que acreditan a la adquisición de las mercancías para la compañía de acería Shillong. Esta empresa de capitales chinos, ubicada en la parroquia Roberto Astudillo del cantón Milagro en la provincia del Guayas, fue allanada y clausurada el 27 de diciembre de 2018 por presunta defraudación tributaria y aduanera, testaferrismo, lavado de activos, precarización laboral, asociación ilícita y otras denuncias que actualmente son investigadas por la Fiscalía General del Estado. Además, la entidad investiga la presunta vinculación de la acería china con negocios entre el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el empresario Tomislav Topic. Mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción, presidida por Iván Granda, aplaudió la decisión y exhortó al sistema de justicia a tramitar los casos de lavado de activos y defraudación aduanera con la celeridad y atención que dice merecen. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Escuchen esto, delincuentes disfrazados de policías se roban una caja fuerte con dinero en Salitre, Guayas. Ocurrió 3 horas después de un allanamiento que justamente se ejecutó en el lugar donde fue detenido el propietario por tenencia de municiones. Así me dijeron que me acostara, me acosté aquí, me hicieron poner las manos aquí atrás y me amarraron con los pasadores en los zapatos. Relata una de las víctimas los momentos en que varios sujetos ingresaron a robar a una apiladora del cantón Salitre. ¿Dónde está la droga? Dime dónde está la droga. ¿Y usted qué contestaba? Nosotros le decíamos, ¿droga? ¿Qué droga le decíamos? Eran las 3 de la mañana de este lunes, cuando videos captados por cámaras de seguridad evidencian el momento exacto en que varios sujetos con chalecos reflectivos que decían policía treparon paredes y se metieron por las ventanas de esta vivienda a robar. Me dieron que me amarraron y me taparon la cara. Y a mi hija casi le tiran esto a la bebé, que eran policías y que donde estaba la droga. Luego de varios minutos podemos observar cómo otros se tomaron tiempo de ir hasta por herramientas para abrir una caja fuerte que había en el sitio. Luego salen todos corriendo con artefactos y además con fundas donde se llevaban el efectivo. Resulta que esta apiladora fue allanada a las 2:40 de la madrugada de este mismo lunes por la Fiscalía y la Policía Nacional. Aquí detuvieron al propietario por tenencia de municiones. Esta ejecución está respaldada con documentos. La orden de allanamiento vino a la ciudad de Guayaquil. Se realizó las cosas como manda la ley, principalmente con la orden de allanamiento de la jueza. De esta caja fuerte se llevaron cerca de $21,000 3 horas después del allanamiento realizado en esta apiladora del cantón Daule. O sea, tengo conocimiento que posteriormente a eso ha habido una intervención, en este caso de delincuentes. Vamos a investigar, o sea, qué es lo que pasó después y quiénes son los que nos pueden ayudar para esclarecer todo esto. Son los mismos afectados y más que todo están las cámaras de televisión que vieron todo. Aquí justamente también hay imágenes
imágenes del accionar que sí realizaron agentes de la policía, con los debidos protocolos. Catalina García, 24 horas.